Yo había pasado un bache muy fuerte y realmente pues después de salir del hospital fui a dar las gracias a una iglesia, fui a gracias a Dios y estaba en primera fila y que se me caían las lágrimas porque hacía igual pues muchísimos años que no entraba en una iglesia. Y dando las gracias, el sacerdote que estaba dando la misa, cuando estaba dando la paz, se acercó al primer banco, me puso un pañuelo en la mano, me dijo, enjúgate las lágrimas y me gustaría que habláramos después. Y claro, yo me quedé sorprendida, él subió, continuó dando la misa, y yo me quedé esperando y él se sentó y el primer contacto pues fue un choque de humildad muy grande con él. Empezó a hablar conmigo y de alguna manera a tirarme del hilo y me fue confesando, pero vamos, toda mi vida de la A a la Z. No me costó, por lo menos esa primera confesión no me costó. Y de alguna manera cuando acabó, cuando realmente ya le había contado todo, sentí una paz tremenda, una alegría enorme, como si se me había quitado, no sé, pues 50 kilos de dentro de golpe y se hubieran llenado de paz, de alegría, de comprensión. También recibí mucha comprensión. Casualmente llevaba pues 33 años sin hacerlo. Lo que yo sentí fue impactante, ¿no? Porque realmente como si hubiera dentro de mí una masa con peso y con volumen que de repente al cabo de un tiempo que estoy hablando con él se desalojara completamente. Y lejos de sentirme vacía o de sentir ahí ese vacío, o sea, lo que sentí es como si se hubiera llenado de amor, de alegría, de mucha alegría y sobre todo de mucha paz. Accedes a que ese hombre haga su trabajo, que al final es perdonarte, el de arriba por medio de él te está perdonando y te está diciendo no te preocupes, que yo te quiero igual, pecadora, no, pero sigue viniendo, ¿no? Y yo salí ya de ahí ya siendo otra persona. Yo creo que ahí en ese momento, a través de la confesión, Dios me hizo nueva. Es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Como que te da mucho apuro y vergüenza, pero en el momento en que lo ves con otra percepción, sino que al final dices, o sea, miedo ninguno, todo lo contrario, porque te acuerdas de lo que has recibido, ¿no? Yo lo que recibí yo en la primera confesión que hice y luego fue ese sentir y ya no lo cambio por nada, porque me estoy dando cuenta de que me siento ahí pues como una niña pequeñita, perdonada por Dios, que es muy grande, y ese hombre que te está dando la solución. Y es que pienso que ahí tienes que abrirte, tienes que ser sincero contigo y con Dios, que el otro es un intermediario y ya está, y llevarte todas las gracias que Él te concede en ese momento y después. Que tú estás ahí arrepentida a un padre y tu padre ve que vas ahí llorándole a pedirle perdón y un padre antes ya de que ella se le cae la baba, o sea, yo lo veo así, ¿cómo no te voy a perdonar, no? Para mí lo mejor ha sido dar con un sacerdote que me hizo comprender durante la confesión el peso y el significado de cada pecado, ¿no? Eso fue lo más grande para mí. Luego la paz que yo sentí después y la alegría, la paz y la alegría. Claro, no sabemos lo importante que es hasta que no te pasa, hasta que no pasa, que das con uno súper majo, cercano, humilde y sobre todo amable y sobre todo muy predispuesto a, no sé, a captar ovejas perdidas, es decir, de estar ahí con la vista puesta en quien me necesita, ¿no? Entonces yo lo veo ahí, es que este hombre, ya te digo, he tenido mucha suerte, es muy importante el sacerdote que te recoja, ¿no? La gente que normalmente pues acumulas tristezas, acumulas, no sé, cosas que te han pasado en la familia, acumulas pues pecados al final también, ¿no? Que te pesan en tu conciencia y realmente mucha gente no sabe cómo salir de ahí. Pensar que es tan sencillo acercarte a un confesionario, hablar de lo que te sucede y sentir lo que te viene después es muy grande, es romper ese miedo que al final de cuentas, a que si uno está mal ya realmente, solo puedes esperar algo mejor y lo que te viene es ya mucha paz, mucha paz. Si lo que buscas es paz, vete a confesarte. A mí me hizo nueva. Vamos.